Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos y sean bienvenidos otra vez. Nos encontramos nuevamente aquí en su canal de confianza Voz Ashaninka. Esta vez porque queremos mostrarles y profundizar en los mecanismos de violencia física que utilizaron el Partido Comunista Sendero Luminoso, quienes adoptaron y sostuvieron en sus políticas el ejercer los crímenes de lesa humanidad hacia las comunidades ashánicas. Asesinatos, secuestros, esclavitud, desplazamiento forzado, todo esto en los subtemas que les presentaremos el día de hoy. Campos de concentración, tortura, antropofagia de supervivencia, genocidios y reclutamiento de menores. Todas situaciones horribles que se vivieron y que vale la pena recapitular para entender mejor los principales mecanismos de violencia física ejercidos por Sendero Luminoso. Así que, sin nada más que agregar, pónganse cómodos que a continuación conocerán más. ¿Qué fueron los campos de trabajo? Los campos de trabajo, o también llamados campos de internamiento o campos senderistas, son lugares donde se mantenía a la población civil sometidas a trabajos forzados, a la tortura, al hambre y a todo tipo de tratamientos degradantes, e incluso a la muerte. Los testimonios sostienen que estos campos fueron similares a los campos comunistas soviéticos y chinos, así como también a los campos de la Alemania nazi. Desde 1985 a 1988 se instalaron los llamados comités populares o comités de base, en lugares de difícil acceso en la selva central del Perú. Uno de estos lugares fue la localidad de Satipo, en Junín, localidad que está rodeada por los ríos N y Tambo. Esto fue idóneo para los senderistas, porque gracias a eso fue difícil el ataque de los militares o de los policías. Según la CBR, se esclavizaron a cerca de 5.000 ashánicas, forzándolos a sustentar a las columnas armadas, a fabricar armas artesanales y a ser adoctrinados con el pensamiento Gonzalo. Los senderistas organizaban esos campos con un modelo totalitario, con horarios estrictos, en donde los adultos trabajaban en las chacras y los niños recibían adoctrinamiento, al igual que los adultos al finalizar sus labores diarias. Los pobladores debían aprender a vivir como en la futura sociedad sin clases, sin lazos familiares y al servicio del partido. Sin embargo, hay que destacar que las personas liberadas de los campos senderistas, con o sin ayuda de los ronderos o de los militares, no fueron siempre bien recibidas por las comunidades situadas en las zonas no afectadas por los senderistas. ¿Cómo torturaba Sendero Luminoso a los ashánicas? La tortura fue usada como una práctica sistemática adoptada por Sendero Luminoso para un fin supresivo hacia la población, un hecho que no comprendía solamente daños físicos, sino también psicológicos. De esta forma, el grupo terrorista asesinaba a los que consideraban infractores, soplones o individualistas. Así es como llamaban a las personas que no daban todo lo recolectado a la comunidad recluida en los campos de concentración. El infractor era colocado al interior de un círculo y se elegía a algún miembro de la fuerza principal para asesinarlo, con una soga o con un cuchillo. Si bien la mayoría de estos asesinatos no eran públicos, los senderistas obligaban a la familia de la víctima a festejar la muerte, a reír, a tomar masato y a hacer vigas al partido y al presidente Gonzalo. Otra forma de tortura podía llevarlos a estar 3 días colgados de un árbol. Este era el modo de vida de los ashánicas, donde muchos morían, vivían con el terror al castigo, a ser torturados y ejecutados, entre otros actos que describían extrema crueldad sin distinción hacia los hombres, mujeres y niños. Antropofagia significa simplemente lo que comúnmente conocemos por canibalismo, en el caso en el que nos refiramos a un ser humano, ya que la antropofagia es el acto de ingerir carne y tejidos humanos, cosa que algunos animales hacen, pero denominamos como canibalismo cuando lo hace otro humano. ¿Por qué les hablo de esto? La antropofagia ha sido una desdicha recurrente para los nativos durante la lucha armada. Han sido varios los casos registrados en los campos de trabajo senderistas, forzar a los nativos a matar hombres, mujeres y hasta incluso niños para después ser cocinados y comidos. Eran tragedias que los senderistas no tuvieron ningún remordimiento en cometer. Padres obligados a comer a su hijo recién nacido,
Adolescentes asesinados, infantes enfermos, sacrificados, fueron usados por los propios nativos para limitar a su tribu. Todo esto muestra una terrible imagen de lo que Sendero Luminoso era capaz de influir y cometer. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿Acaso fue por el simple gusto de generar sufrimiento y dolor en estas personas? Pues, en las creencias tradicionales, el canibalismo es asociado solamente a ciertos hechiceros adultos, como prueba absoluta de su extrema maldad y de su cercanía al demonio. Para los ashánicas, la antropofagia forzada por los senderistas aparece como una prueba irrefutable de su extrema crueldad y de su voluntad de deshumanizarlos. Todo esto con el fin de servir como castigo extremo, corromper en cierta forma la sanidad de estas personas, hacerlos susceptibles y sobre todo volverlos vulnerables ante la dominación que Sendero Luminoso imponía. Un niño que fue raptado cuando tenía 10 años testimonia. Sendero enseñaba cómo matar, a cómo saquear, a cómo traumatizar a la gente, hacer que huyan para que se quedaran con sus cosas. Nos llevaban para ver cómo mataban a la gente que flojeaba, que estaba pensativa o por traición a tu patria. ¿Cómo fue que sucedieron estos hechos antiterroristas hacia los menores? Te lo relato a continuación. Es increíble cómo Sendero Luminoso tuvo esa potestad de hacer lo que ellos creían que era lo mejor para su política. Es más, los niños tenían que cumplir con las órdenes que se les inculcaban, siendo así una manera ilógica de poder entender cómo es que ellos se enfrentarían a sus propios familiares. Gran cantidad de niños y adolescentes se atrevieron a blandir sus armas contra sus parientes o amigos, donde el cual muchos de ellos tenían entre 6 o 7 años de edad, como en la comunidad de Cushibiane, Río Negro, Satipo. Es duro todos estos hechos que te estoy narrando, ¿verdad? Indiscutiblemente, sí. Estos menores de edad sufrían de abusos indescriptibles, que la verdad no se lo merece alguien. Asimismo, eran obligados a llevar clases de esta política del Partido Comunista Peruano. Eran llevados desde muy chicos a las filas senderistas, donde eran entrenados para las guerras. Y así fomentaron el odio entre el rival, donde en muchas ocasiones perdían vidas personas inocentes. Fue fatal este suceso o acontecimiento que vivieron desde muy chicos. Se tenían que acostumbrar a ese estilo de vida donde su derecho a la libertad de expresión estaba en peligro. Este grupo terrorista tenía una necesidad enorme que quería dominar en su totalidad. Quizás la finalidad no se logre entender, pero se han arrebatado vidas, y estamos hablando de vidas inocentes. ¿Qué se le denomina genocidio? El jurista polaco Rafael Lemkin, creador de este término, sostiene que por genocidio nos referimos a la destrucción total o parcial de una nación o de un grupo étnico. Este término alude a personas de un mismo grupo cultural que fueron inmediatamente aniquiladas por un grupo, sea por motivos raciales, religiosos o políticos. Entonces, es este el concepto que refleja a grandes rasgos lo que sucedió con la comunidad asháninka. Pues 60.000 asháninkas fueron sometidos bajo el dominio imperante de Sendero Luminoso, de los cuales 6.000 casos se reportaron de muerte. Quiere decir que el 10% de su población pereció. Aunque, según las investigaciones de la antropóloga Villasante, en realidad se reporta el doble. Quiere decir un 20%. Entonces, ¿qué originó este genocidio hacia los asháninkas? Según la CBR en el informe de Sunipuni, Sendero Luminoso buscaba refugio en la selva central. Ingresó por la provincia de Satipo, por el sur, a través del río Ene y sus afluentes. Fue allí donde ellos captaron los sectores donde vivían las comunidades asháninkas e iniciaron un largo proceso de violencia solo para sus propios fines.
llevándolos a un sometimiento forzoso y dejándolos con una historia marcada por el exterminio de sus comunidades nativas. En una de las entrevistas que se hizo a Abimael Guzmán, el mismo líder terrorista confiesa: ¿cómo es posible que no nos hayan podido golpear seriamente e incluso con semejante genocidio? Según el ámbito de la justicia humanitaria internacional, los actos terroristas de Sendero Luminoso hacia los Asháninkas se clasificarían como genocidio. ¿Te ha sido de importancia conocer un poco más sobre este tema? Estoy seguro de que así fue. En nombre de todo el equipo, te agradezco por haberte quedado hasta el final de este video. Siendo de importancia tu tiempo, te invito a que sigas nuestra red social de Instagram y te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde te aseguro información necesaria para que sigas llenándote de historias que se suscitaron en nuestro país. No te pierdas de nuestro próximo video. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Chao, chao.